A Liliana Yorburi. Buenos días a todos. Agradecemos muchísimo su presencia a nombre de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su asistencia a esta conferencia de prensa en la que, como habíamos comprometido, al término del mes de septiembre se tuvo completo el diagnóstico que da cuenta de todo la situación que tiene la escultura y el pedestal, el monumento en su conjunto, y por supuesto también estaremos exponiendo el proyecto de intervención para la conservación de este monumento. Entonces, pues agradecer profundamente su presencia y empezaríamos haciendo del conocimiento público los resultados del diagnóstico para un poco más adelante continuar con la exposición del proyecto de intervención. Okay. Empezamos. Los objetivos de este proyecto, como están señalados en la pantalla que ustedes ven, el objetivo general mismo que fue planteado hace poco más de 3 meses cuando nos reunimos aquí para dar a conocer que el Instituto Nacional de Antropología e Historia atraía el caso, es el objetivo restaurar y conservar el monumento de manera integral mediante la recuperación de su estabilidad material y unidad visual para prolongar su disfrute por parte de la sociedad. La primera etapa, que había sido a conocer, tenía como objetivo generar un proyecto para la intervención integral del monumento a partir del desarrollo de un diagnóstico. Y la segunda etapa, que es la que continuará en lo inmediato, tiene como objetivo ejecutar el proyecto de conservación y restauración derivado de toda la información de la primera etapa. Empezamos con el diagnóstico. Tenemos aquí presentes los datos generales del monumento. Todos lo sabemos, es una escultura ecuestre dedicada a Carlos IV. Es un tipo clasificada como bien inmueble por destino, protegida por la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Sus dimensiones: 9.5 metros de altura, 2.90 de ancho, 5.04 de largo. Es una obra de el arquitecto Manuel Tolsá. La escultura y el pedestal es una obra, la escultura, como ustedes lo saben, fue entregada públicamente en el año 1803. El pedestal, que se hizo 50 años después, corresponde al arquitecto Lorenzo de la Hidalga y está ahora ubicado en esta plaza enfrente de este museo que nos alberga hoy amablemente para esta conferencia de prensa. En la siguiente hoja podemos ver la línea de vida, que es una estructura que hemos armado para transmitir más de lo que ha sido este transcurrir de la pieza en los 214 años que tiene ya públicamente. Como ustedes lo saben, a mano derecha de su pantalla verán la secuencia de espacios por los que ha estado transitando, cabalgando esta escultura, y a mano izquierda estaremos viendo lo que el tiempo ha hecho en esta pieza. Por tanto, su primera etapa estuvo en la plaza central, en lo que hoy conocemos como Zócalo, y estuvo ahí instalada desde el año 1803 con una serie de condiciones que le dieron su propia factura una vez concluida la fundición y todas las etapas de labrado y determinado que Manuel Tolsá dio a la misma. En 1824 fue trasladada a el patio de la Universidad Pontificia, que estaba en lo que hoy es la Suprema Corte de Justicia, donde fue ahí depositada, buscando de alguna manera resguardarla de una cierta situación
que no hacía muy bien en el ánimo público en el México recién independizado, tener en la Plaza Central una escultura a el rey español. Sin embargo, ahí fue resguardada, considerando, por supuesto, sus factores artísticos, su gran relevancia, como el mérito con el que tenía que ser, obviamente, atendida, resguardada y conservada la pieza. En el patio de la universidad permaneció hasta el año 1852, en que entonces fue trasladada a la glorieta de lo que hoy es, bueno, desde ese momento el Paseo de Bucareli, y el arranque de la traza de lo que hoy es la Avenida Reforma, Paseo de la Reforma. Es en ese momento, 1852, cuando Lorenzo de la Hidalga diseña el pedestal que sostiene a la pieza por más de 100 años. Derivado de todos los estudios que hicimos, hay alguna serie de datos sobre la técnica de factura que se señalan aquí. En 1858 tenemos referencias de que fue repintada la pieza para darle un remozamiento, un sentido de restauración, cuando ya la pieza tenía algunos deterioros visuales. Como ustedes lo ven también en el tapial que circunda nuestro espacio de trabajo, vemos que esta pieza fue icónica y fue conocida ahí en la glorieta que en Paseo de la Reforma y Bucareli, que se llamó incluso la glorieta del Caballito, donde durante muchísimos años vio crecer a la ciudad y se fue adaptando de manera diferente a los cambios arquitectónicos y urbanistas de urbanismo de la ciudad. En 1931 hay evidencia otra vez, aproximadamente en 1931 y años posteriores, evidencia de algunos agregados que vuelven a hacerle con pintura alquidálica verde oscuro. Cerca de 1960 encontramos rastros de otra vez intervenciones a través de una patinación artificial que fueron modificando su aspecto. En 1972 hay evidencia, por supuesto, documental de procesos de restauración realizados por el ingeniero Luis Torres. En 1979, una de sus intervenciones más importantes de los últimos tiempos es cuando es removida de esa glorieta de Reforma y Bucareli y traída aquí a la Plaza Tolsá, donde en ese momento se modifica en algunos aspectos el pedestal originalmente de Lorenzo de la Hidalga, y es el que vemos aquí. 1992 vuelve a haber procesos de intervención y seguimos adelante con esta línea de vida cuando llegamos al año 2013, que da pie a las acciones que estamos haciendo ahorita, con una incorrecta intervención en la que sí hay alteraciones mayores de la pieza al haber sido tratada con métodos totalmente incorrectos, como la aplicación de ácido nítrico, que generó la eliminación de capas superficiales de la propia escultura metálica, que a su vez hubo abrasiones y que los escurrimientos derivados de esta aplicación del ácido generaron manchas en el pedestal, impregnaciones en varias secciones, que nos lleva entre 2014 y 2016 a una serie de diagnósticos que el Fideicomiso del Centro Histórico, desde el gobierno de la ahora Ciudad de México, iniciaron estudios que fueron para nosotros importantes como base de la información científica que se fue desarrollando, y hasta 2016, en que, como ustedes conocen, a partir de mayo de este año, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, atrajo la intervención, la restauración de esta pieza.
Nuestro diagnóstico, ahora sí, plenamente exponiendo, nos encontramos que la escultura está elaborada de cobre y tiene integradas en la aleación plomo, estaño, zinc y diferentes cantidades de plata, hierro, mercurio, arsénico y silicio, fundamentalmente ya como restos mínimos que podrían considerarse incluso como trazas. Está fundida, es una pieza fundida a través de la técnica que se conoce como cera perdida. Básicamente toda la escultura es de una sola fundición y tiene elementos complementarios que fueron agregados como parte del diseño, que son el carcaj, la peana, la espada, algunos elementos que no fueron de la propia inicial fundición. La siguiente imagen nos muestra en la esquina inferior izquierda, ustedes verán un par de imágenes que son del interior de la escultura, en la que se puede ver parte de la forma en que Tolsá elaboró toda esta pieza para darle la estructura y poder dar la fundición, en la que vemos todavía algunos restos de madera, tablones, soga, algunos materiales de la propia arcilla refractaria que fue parte del molde, y vemos también parte de la estructura interna de refuerzo. En el lado derecho ven ustedes una imagen que no es del caballito, es de otra escultura contemporánea a ella, que esquematiza cómo, y por lo que vemos en el caballito, es realmente muy cercana la forma que está esquematizada en esta escultura francesa, de cómo se elaboró, y es obviamente una estructura metálica interna que sostuvo en su momento a los materiales refractarios y que fue parte del proceso de fundición. También en estos dos esquemas que también nos refieren a este proceso de fundición de una escultura Luis XV, que son, como les digo, más o menos contemporáneas, nos sirven muchísimo para hacer esta comparación de algo que es muy probable que el propio Manuel Tolsá haya repetido en todo un molde gigantesco que contuvo a la pieza una vez labrada en la fase inicial, y cómo la recubrió, cómo hizo el horno mismo de fundición para poder en una sola colada tener la escultura que hoy tenemos, que es francamente una obra excepcional en términos técnicos, que habla de un expertizaje total, de un control total de Manuel Tolsá al poder fundir una pieza que tiene un peso aproximadamente de 13 toneladas. Estamos acabando de terminar el peso, y bien, del tamaño, de las dimensiones que tiene, es pues uno de los factores que hace francamente importantísima esta pieza. En esta imagen ven ustedes, la pieza se terminó de fundir en 1802, y Manuel Tolsá tardó 14 meses más para entregar la pieza. ¿Por qué? Porque tenía que hacerle una serie de acabados ante algunos defectos de fundición o pequeñas fallas de fundición. Él fue metiendo algunos injertos en la escultura para dar el acabado. En esta imagen podemos ver, si esto funciona, estas secciones de corte geométrico son evidencia de algunos de los parches que están presentes en la escultura, que hay en varios lados, que son parte de estos acabados que Tolsá dio, junto con la conclusión del labrado, que es francamente de un detalle
impresionante, de una calidad de tratamiento total, y en la que podemos ver pues ya a través de este diagnóstico todas estas formas de acabado que Manuel Tolsá fue dando. En estos 14 meses, por supuesto, además de esas correcciones de fundición, hizo un acabado, como señalaba yo, a través de cincelado, punzonado, que le dan una calidad escultórica francamente excepcional, y que es lo que podemos ver en estas imágenes. También a través del diagnóstico reconocemos que hay algunas grietas, por ejemplo, en las patas del caballo. Estas grietas hemos logrado determinar que son parte de las problemáticas de fundición. Entendemos que no son fallas posteriores, sino son desde el momento de fundición. Probablemente estuvieron corregidas, resanadas por el propio Manuel Tolsá, pero después de 214 años, pues finalmente han perdido parte de esos resanes que jamás hubieran quedado en evidencia en la primera etapa. Sabemos que estas grietas no ponen en este sentido en riesgo estructural a la pieza, son grietas de fundición. Uno de los elementos que nos parece francamente importantísimo de transmitir es que a través del diagnóstico pudimos encontrar que la pieza en el momento de factura de Manuel Tolsá tuvo como acabado una capa de superficie, una capa que podríamos suponer como una capa pictórica. La imagen final que le dio Manuel Tolsá fue a través de esta capa pictórica. Hemos identificado y hemos detectado, sin lugar a duda, restos de esta capa pictórica original, constituida de una serie de elementos que en la siguiente imagen estaremos viendo. Y hay aquí un dato importante. Si quieres regresar, por favor. Hay una cita de Humboldt en 1814 que señala, hablando de la escultura, que dice: el artista tuvo el buen gusto de no dorar al caballo, que está simplemente revestido con un barniz de olivo parduzco. Esta cita de Humboldt, que parecía de repente pues no tener tanto significado, la comprobamos ahora como una referencia de conocimiento de Humboldt de que el efecto final estaba dado a través de una capa pictórica, que es lo que hemos detectado. En la siguiente imagen estaremos viendo, hemos hecho toda una serie de estudios de tomas de muestra muy pequeñas, de 1 milímetro cuadrado, que nos permiten ver, es como si estuviéramos haciendo un corte, digamos, de un pastel y viéndolo de canto, en lo que podemos ver la multiplicidad de capas que tenemos y su relación con los elementos que han sido localizados, en que tenemos pigmentos, una capa amarilla de ocre blanco, plomo y aluminatos, una capa verde compuesta de acetato de cobre, que sería fundamentalmente la capa pictórica original de Tolsá, y así pues toda esta estratigrafía que nos muestra esa evidencia pictórica, que además estuvo complementada a través de los años por una serie de agregados que se le fueron poniendo, como describía yo, a través de estos 200 años. Encontramos que es un basamento de una bella factura. Lorenzo de Hidalga era uno de los arquitectos de más talento de la época en que construye este basamento, que es posterior a la escultura, como ya comentaba Liliana, y encontramos a través de los análisis que los sillares son roca andesita. La parte inferior cuenta con una hilada de sillares de basalto, hoy conocido como recinto, 2 placas conmemorativas puestas en cada lateral, labradas en mármol, y una tercera placa conmemorativa realizada en bronce como parte de la
del diseño constructivo. Por medio de los análisis que se hicieron en el conjunto y analizando la parte de la estructura, encontramos que cuando la escultura se mueve de la confluencia de Bucareli y Paseo de la Reforma a su sitio actual, operación comandada por el arquitecto Sergio Saldívar en ese entonces, construyeron para su consolidación un núcleo de concreto armado en el centro del basamento, y alrededor de este núcleo de concreto lo forraron con la piedra que vemos hoy en día, y a esta piedra la adhirieron a ese núcleo a través de un mortero de cemento que hizo las veces de pegamento de esta piedra hacia el núcleo. A través de fotografías de la operación del desplazamiento de la escultura y de apoyo directo del propio arquitecto Saldívar, quien nos relató la operación, encontramos que se construyó un cajón de cimentación con un cajón de concreto reforzado, y inclusive se hicieron algunas preparaciones para colocar pilotes de control en caso, como ustedes saben, el sitio que se eligió para su emplazamiento está junto al cajón del metro, y se tuvo la precaución de que pudiera haber asentamientos diferenciales, y se previó la posibilidad de incorporarle en algún momento pilotes de control para ajustar esos asentamientos diferenciales. No fue necesario hacerlo, dado que a lo largo de todo este tiempo, más de 40 años casi, el desplazamiento que ha tenido ha sido muy menor, digamos. El estado de conservación del monumento en general se los va a platicar Liliana. Bien, en los principales, en un, digamos, resumen de lo que tenemos en esta situación, alrededor de la escultura detectamos 3 principales deterioros en la pieza. Uno es la pérdida de unidad visual. Es obvio que todas las manchas y toda la superficie alterada pues provocan eso, una pérdida de unidad visual, una pérdida de información, porque la aplicación del ácido nítrico pues barrió no solo con la capa superficial de la escultura, sino con todos estos materiales que eran en un sentido integrantes de la propia pieza, como era parte de esa capa pictórica que debió haber existido, y además de todos los materiales posteriores que le han sido agregados a la pieza. Y también tenemos como otra problemática importante un comportamiento diferencial de la superficie metálica. Sí, justamente por la aplicación del ácido nítrico, toda la parte donde fue aplicada esta incorrecta intervención, pues tiene un comportamiento metálico diferente al resto de la pieza, lo que sí promueve una inestabilidad en un sentido de superficie. Por supuesto, el efecto del deterioro tiene que ver con ese decapado del 45% de la superficie metálica. La pérdida de unidad visual la podemos evidenciar en lo que todos hemos visto, como estos escurrimientos que vemos en la pieza. Esta fotografía nocturna tenía la intención plena de hacer mucho más evidentes la cantidad de manchas en superficie que son parte de la problemática actual que tenemos, que además de ser parte provocadas por la intervención de 2013, también son provocadas pues por los 200
más de 200 años que tiene la pieza. Otra de las situaciones es la pérdida de información, que era lo que yo describía. Por supuesto, la aplicación del ácido nítrico en la parte frontal del caballito, pues perdió no solo, repito, esa capa superficial metálica, sino los restos de los materiales pictóricos originales y de un agregado pictórico también de 1858 que había yo ya descrito hace rato, además de obviamente situaciones del tiempo, exposición al medio ambiente que ha ido manchando la pieza y circunstancias de vandalismo que han afectado. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero en el pecho de Carlos IV hay un balazo. No sabemos exactamente de qué época hay y a lo mejor alguna pérdida de algún elemento que se ve que debió haber existido y que ahora ya no lo tiene. No sabemos tampoco de qué momento es. En la siguiente vemos en esta imagen, bueno, la diapositiva no es del todo clara, pero lo que hemos puesto en este tono rosado que ustedes ven es la zona afectada justo por el ácido nítrico, viendo a la escultura en sus dos caras, y lo que vemos pues es todo un frente afectado por el ácido nítrico en contra de toda la parte posterior de la pieza que mantiene todavía las características y el comportamiento anterior a esa intervención. También, y no como parte de un deterioro, sino de características materiales que son importantísimas que tengamos claras en la relevancia que tienen, es estos recubrimientos que ha tenido la pieza, en la que tenemos, bueno, no solo estas capas pictóricas, la original de Manuel Tolsá, la posterior de 1858, sino agregados sobre todo en el siglo XX, que ha tenido de algunas capas, digamos, pictóricas, alquidálicas, ceras, resinas, que se le fueron agregando y que hoy pues son parte de una de las problemáticas que tendremos que trabajar. En esta diapositiva vemos pues digamos, hemos tratado de hacer notoria esta evidencia de la multiplicidad de capas que tiene y de la multiplicidad al mismo tiempo de problemáticas a las cuales tendremos que atender fundamentalmente en relación a la cimentación y a la base estructural que provee el núcleo de concreto. Hemos contado gozosamente con la participación del Instituto de Ingeniería, quienes nos han ayudado a hacer los modelos matemáticos y los cálculos necesarios para estimar las cargas, el peso de la escultura y el movimiento en caso de sismo, y nos ha permitido confirmar que la estructura sigue siendo estable a pesar de estos más de 40 años. El pedestal presenta ligeros desplazamientos que son uniformes y que no ponen en riesgo la estabilidad del basamento y del conjunto escultórico. El recubrimiento no refleja deterioros estructurales en el núcleo. El núcleo, como decíamos, es un cajón de concreto con una tapa en la parte superior, en la losa, donde se sobrepuso la escultura y se fijó en tres de las patas con una pija de hierro. En términos generales, esta situación tiene una problemática, primero porque esa tapa en la parte superior ha perdido los recubrimientos que tenía y entonces ha generado oquedades, en los cuales en esas oquedades se filtra el agua. Es
tal vez el principal problema que tiene el basamento, y el agua se mete entre el núcleo y la cubierta pétrea del recubrimiento. Entonces eso ha generado que ese mortero que está adentro en esa especie de sándwich se disgregue, y ese mortero tenía también una estructura muy sencilla de un armado de acero, de varillas de acero muy delgadas, que posiblemente ese entramado ya tenga problemas de corrosión por las manchas que vemos hacia el exterior, y probablemente haya daños, pues no probablemente, esos efectos del agua más la disgregación del mortero más la corrosión ha generado cambios en el exterior de la superficie pétrea. ¿Cuáles son los principales problemas de conservación de estos recubrimientos pétreos? Bueno, primero que nada, hay piezas que han perdido material. Hay algunos desmoronamientos en algunas piezas, hay algunas oquedades, hay algunos decapamientos, hay algunas pérdidas como de placas por esa humedad. También ha habido una pérdida de horizontalidad de los elementos de la cornisa. La cornisa es todas estas piezas que coronan el pedestal, que le dan una prestancia muy importante al monumento, y algunas de esas piezas hemos visto que tienen algunos elementos de desplome, y también hemos visto que en general las piezas de toda la mampostería externa tienen una alteración en la unidad visual. Hay manchas, tienen oquedades, como decía, etc. Especificando el primer tema, la pérdida del material, las causas principales son la filtración del agua por la parte superior, la presencia de sales que esto genera, y algunas acciones de vandalismo menor, graffiti, hay quien pega chicles, hay quien le rasca en las juntas, meten algunos clavos ahí, etc., ¿no? En general encontramos descamación en la superficie, desplacamientos de algunos sillares que tuvieron un tratamiento de algún material que hizo una capa impermeable, la humedad se concentró y eso hizo que botara la primera capa de piedra del sillar, y también pérdidas de juntas entre cada uno de los sillares por esa filtración y ese efecto que tiene el agua sobre la cal y el mortero. El problema de la cornisa nos parece importante poderlo atender en este momento, porque puede tener pérdida de sujeción. Esas piezas son las más grandes y están en un cantilever, es decir, están voladas, y la parte de sujeción es la parte de superficie menor de la piedra. Por lo tanto hay que asegurarnos que no vaya a haber un problema, que alguna de las piezas pudiera caer en una de las esquinas. Una de las esquinas es la que presenta un desplazamiento relativamente menor, pero que ya es visible al ojo humano. En relación a la alteración de la unidad visual, esto también se causa principalmente por el escurrimiento del ácido nítrico, que generó manchas verticales a lo largo de la piedra y de las placas conmemorativas, y por la humedad, la cristalización de las sales. Entonces encontramos esos escurrimientos. Aquí hay algunos ejemplos, las manchas en las placas de mármol por
Ahí lo que pasó fue que el ácido nítrico cayó en la cimbra metálica y la cimbra metálica chorreó algunas gotas sobre el mármol, generando estas manchas amarillentas que habrá que atender. El grafiti, sobre todo en las partes bajas del monumento, y en algunos momentos cuando se vio que los sillares tenían pérdida en las juntas, se intentó hacer un resane de esas juntas en donde había pérdida de material, y entonces lo que encontramos hoy en día es que esas juntas son invasivas y cuentan mucho, se ve mal, y queremos ver la manera de corregirlas. Las conclusiones en el estado de conservación general de los principales daños del monumento, como ya lo señalábamos: materiales constitutivos degradados e inestables, pérdida de información tecnológica, pérdida de unidad visual. Principales agentes de deterioro, las intervenciones anteriores, especialmente la del 2013, la exposición al medio ambiente natural, que con lluvia ácida, humos, etcétera, polvo, erosión eólica, genera también algunos desgastes. Y en el pedestal, el problema mayor, las filtraciones de agua y las intervenciones anteriores. Mal. Sí, siguiendo ya con lo que será este proyecto de conservación y restauración, empezamos por explicar lo que es el fundamento en términos de para qué y por qué restauramos y conservamos la pieza. Obviamente esto es un monumento histórico, es un monumento que tiene además valores artísticos realmente relevantes. Como ya hemos señalado, tiene una técnica excepcional, forma parte además pues, de lo que entendemos como un conjunto urbano, con los valores sociales, históricos que tiene, no solo en términos de México como país, como su patrimonio cultural, sino propiamente incluido dentro del centro histórico de esta ciudad. Por todo esto es que es indispensable intervenir la pieza en términos de integridad, o sea, en su conjunto. El conjunto constituido por la propia pieza metálica y el pedestal que le dan esta unidad. En esta siguiente imagen también podemos ver esto: toda acción de conservación deberá respetar la integridad del patrimonio cultural basándose en la comprensión y el respeto de su materia, de su técnica de factura, de los sistemas constructivos, el aspecto e imagen, los valores, significados, usos, asociaciones y el contexto en el que está, así como considerar obviamente a todos los que la conocemos y la disfrutamos, a los actores sociales que estamos vinculados con este patrimonio. Esto está expresado en los lineamientos institucionales en materia de conservación que el propio INAH ha emitido. En la siguiente lámina exponemos lo que son los lineamientos y criterios específicos en los que estamos fundando toda nuestra intervención, como es la mínima intervención necesaria, solo hacer lo necesario, lo conveniente para recuperar estabilidad material y unidad visual a la pieza. El respeto a los materiales constitutivos y a toda la evidencia del propio componente del monumento, que el siguiente punto, la compatibilidad de materiales, o sea que todo lo que nosotros estemos usando sea adecuado y compatible con los materiales originales para no generar problemas posteriores, que estos sean tratamientos y materiales lleven el procedimiento y la terminología de retratabilidad, o sea que puedan ser intervenidos nuevamente si así lo requiere por circunstancias que pudieran presentarse a mediano o largo plazo, que sean distinguibles todas nuestras intervenciones de obviamente el monumento en su estado. Lo haremos a través, toda esta intervención a través de un exhaustivo y detallado registro y documentación que nos constituya una memoria íntegra de la intervención. Esta intervención se hace
como debe de ser constituida toda intervención de conservación-restauración en un ejercicio interdisciplinar, no solo en las formas y el diseño de la intervención, sino en toda la lógica de su desarrollo. Y también estaremos emitiendo un plan de conservación preventiva una vez que concluyamos con las acciones que estaremos siguiendo adelante. Las líneas de acción específicamente son la restauración, la conservación preventiva y el monitoreo, que se hará a través de abordar el monumento integralmente, incluyendo todo lo que hemos señalado en sus valores, la estabilidad de los materiales constitutivos, la recuperación de la unidad visual, la documentación, etcétera, hasta llegar a un monitoreo que nos permita y le permita al responsable posterior de esta pieza saber cuáles son las acciones que se tienen que desarrollar para mantenerla adecuadamente. La propuesta de conservación, en términos de tratamientos generales al monumento, estará señalada específicamente hacia una limpieza de todo el monumento, a una estabilización material en todo lo que esto significa, a la unificación de acabados y aspectos y a la protección ante la intemperie en la que naturalmente está inserta la pieza. Específicamente, llegando más profundamente a la escultura, nosotros estaremos retirando a través de una limpieza toda la suciedad acumulada. Parte de esto ha sido ya desarrollado simplemente como parte de una necesidad para poder llegar al diagnóstico. Teníamos que liberar de una gran cantidad de tierra y de mugre acumulada a través de muchísimos años que estaban sobre la escultura, pero continuaremos siendo mucho más profundos en esa limpieza de suciedades, limpieza de la corrosión presente hoy por hoy en la escultura, que tiene que ver sobre todo con la parte frontal de la escultura, donde fue alterada por el ácido nítrico, y la limpieza de los estratos pictóricos que ya hemos descrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una estabilización química, en la que también estaremos tratando una desalinización, porque hay productos salinos que están ahí y que generan igualmente corrosiones y que pueden ser, obviamente, están siendo ya lesionantes de la estructura metálica y podrían mantener adelante eso, una regeneración de los óxidos de cobre. Una de las afectaciones más importantes, como hemos señalado y reitero, es el ácido nítrico, que lo que generó fue una decapación de la superficie, y esa decapación, además de la pérdida de material, eliminó capas de óxidos de cobre que son estables. Tenemos que regenerar de alguna forma exactamente esos óxidos estables para que la escultura recupere una unidad integral de comportamiento. Y haremos acciones de inhibición de corrosión que están presentes ahorita. También estaremos trabajando en aspectos formales, en la reintegración formal, por ejemplo, en la atención de las grietas y de algunos elementos, por ejemplo en el que existió seguramente al término de la intervención del Tolsa alguno de estos parches que describía y que a través de este tiempo se han perdido, y estaremos resanando y reintegrando formalmente, no solo por darle una integridad visual, sino por evitar que a través de esas fisuras y de estos huecos pueda penetrar la humedad, que no dejará de ser importante mantener un sello en ese sentido para que no haya humedad dentro de la pieza. Les recuerdo que la pieza al interior tiene una estructura de fierro que le da justo parte del soporte. Entonces, mantener sin espacios de filtración de agua a la pieza es obviamente un mecanismo de control en la estabilidad de la pieza.